Aquel 26 de marzo de 1991, 5 pequeños salieron a cazar ranas en los arroyos del monte Guayo. Era un día feriado y los niños podían ir de un lado a otro porque la zona era demasiado segura. Así que nadie sospechó que ese día sería el causante del dolor que sentirían 5 familias tras enterarse que los pequeños habían desaparecido. Han pasado más de 30 años desde lo sucedido en Corea del Sur, y hasta ahora los medios de comunicación aseguran que fue un hecho que lastimó no solo a las familias, sino a toda una población. Familia, bienvenidos una vez más al canal. Me alegra mucho tenerlos por acá. Yo soy Laura y antes de comenzar te quiero pedir que si aún no te has suscrito, por favor no dudes en hacerlo, y no te olvides de activar la campana de notificaciones para que te enteres en cuanto suba un video nuevo. Y ya sin más que decir, comenzamos. Este día nos centraremos en Woo Jae-won, Woo Wo-yan, Kim Jong-hyua, Park Jae-in y Kim Jong-sik. Los niños eran del distrito Dilchalgu de Daegu y asistían a la misma escuela primaria, y al compartir la mentalidad inclinada hacia la aventura, se hicieron inseparables. Incluso sus padres y algunos conocidos llegaron a decirles que su amistad sería para toda la vida, pues su unión era sincera y sana. No había lugar al que no asistieran juntos, y debido a esto, sus padres estaban tranquilos. Así que para cuando se llegó el 26 de marzo de 1991, el día de las elecciones municipales, no dudaron ni un segundo para reunirse. Esta fecha era muy esperada por muchas personas, en cuanto a los adultos, porque habría un cambio en la administración del gobierno, tras 30 años de represión. Y en cuanto a los niños, porque al ser un día feriado, no habría clases. Así que aprovechando esto, se encontraron en casa de uno de ellos, jugaron por algún tiempo, pero cuando un vecino salió a decirles que se retiraran, pues hacían ruidos molestos, decidieron ir al monte Woya, solo que estaban decepcionados, pues otro de sus amigos no podía asistir con ellos, ya que debía regresar a casa tras olvidarse de almorzar. Y como no quería disgustar a sus padres, prefirió no ir. Al principio se molestó consigo mismo, pero tras hacer conciencia de lo que le sucedió a sus amigos, se dio cuenta que fue la mejor decisión que pudo haber tomado, y más adelante sabrás el porqué. Los chicos, se cuenta, pasarían el día cazando ranas en los arroyos del monte Woyo, aunque otros dicen que en realidad fueron huevos de salamandra. Pero eso es lo menos importante, pues ninguno de los pequeños sospechaba que no volverían a casa. Al respecto, no se sabe qué sucedió en el bosque, ni mucho menos si alguien los estaba siguiendo. Lo único que los investigadores revelaron es que al dar las 18 horas, los padres se preocuparon luego de que comenzó a llover. Salieron de sus casas y esperaban impacientes a sus hijos. Algunos hasta estaban furiosos. Solo esperaban que alguno llegara para llamarle la atención, pero los minutos avanzaron y no había señales de ellos. Así que en su desesperación decidieron salir a buscarlos, pero fue en vano, porque no los encontraron. Su desaparición desde un principio conmocionó al país, pues nunca antes había ocurrido un caso similar, y ante esto, el presidente Roh Tae-gu optó por enviar a 15 personas, pero al no encontrarlos, se tomó con más seriedad. Así que desplegó el 5 de mayo a 300,000 policías y soldados en el monte, el cual ya había sido revisado alrededor de 500 veces, para encontrar a los niños. Y por otra parte, recibieron el apoyo de medios de comunicación, que hacían transmisiones especiales para que alguien, quien fuera, les diera información. Pero de igual forma no sirvió para nada, únicamente para impulsar a los padres a involucrarse más en la desaparición de sus hijos. Así que muchos de ellos tuvieron que dejar sus empleos para viajar a través del país, buscando pistas que les permitieran dar con ellos. Por su parte, el gobierno destinó una recompensa de cerca de $30,000, más o menos 42 millones de wons. Sin embargo, a pesar del gran despliegue de agentes, voluntarios, cientos de volantes que se repartieron, la cobertura televisiva que le brindaban y que los padres se dedicaron a viajar por Corea del Sur, el resultado era el mismo.
ningún rastro de su paradero. Fue entonces cuando varias teorías surgieron, siendo una de ellas que los niños rana habían decidido huir a manera de aventura. Ante su desesperación, esta era la única explicación que encontraban. ¿O qué otra darle? Debido a esto, se decidió hacer cortometrajes y canciones para convencerlos de volver a su pueblo, con sus respectivas familias. Junto con esto, la policía recibió más de 550 pistas falsas, y otros, según la policía, buscaban sacar provecho de lo sucedido, ya que se recibieron 2 llamadas. Una a la jefatura de policías y la otra a un periódico local. En la primera, un hombre con voz firme declaró que los había secuestrado y no los entregaría sin antes recibir una recompensa por cada uno. Y en la segunda, un hombre llamó a un periódico de Seúl, en donde les hacía saber que encontraría los restos de los niños. Un acto muy cruel, que al principio se consideró como una broma, pero aquí lo más extraño fue que la llamada se realizó un día antes del descubrimiento de los niños. Por 11 años, y sí, escuchaste bien, 11 años después, un hombre que iba en busca de bellotas caminó por algunos minutos por el monte, y tras encontrar zapatos y ropa que sobresalían de la tierra, llamó a la policía de forma anónima, pues no quería que lo inculparan por un acto que él no había cometido. Y una vez que la policía llegó al lugar, dieron con los cuerpos de los niños rana. Los cadáveres estaban en un estado de descomposición deplorable. Estaban juntos, desnudos, la ropa estaba atada, y había algunos casquillos de bala vacíos. Y claro, luego de esto, los padres exigían que fuera tomado como un homicidio. Sin embargo, el informe inicial de la policía indicó que debido a las condiciones climáticas del día de su desaparición, se perdieron y murieron por hipotermia. Pero sus padres, inconformes con las discrepancias de la evidencia, lo rechazaron y pidieron que investigaran a profundidad, sobre todo porque la zona que estaba a 2 millas del pueblo era conocido por muchos, incluidos los niños, así que no daban crédito a esta teoría y prefirieron esperar a sus necropsias. Además había algo extraño, la ropa estaba atada y tenía, como ya te lo había mencionado, casquillos de bala. ¿Y sabes cuál fue la explicación para esto? Que a unos 300 metros había un campo de tiro militar. Y por lo tanto, cualquiera de ellos pudo haberlo levantado para jugar con él, lo cual para sus padres no tenía sentido, y lo tomaron como absurdo. Asimismo, quedaba en duda, ¿cómo es que nadie antes se había percatado de sus pertenencias, si el sitio era bastante frecuentado? Fue entonces cuando el caso dio un giro, y los oficiales aceptaron las afirmaciones de los padres, y terminaron por aceptar que debían llamar a las cosas por su nombre. Así que de desaparición, cambió a asesinato. Los cuerpos fueron exhumados en más de una ocasión, para dar una mejor explicación, y se encontró que 2 cráneos tenían rastros de sangre, que uno de los pequeños había fallecido por un impacto de bala en su cráneo, mientras que 3 de ellos presentaban serios golpes en la cabeza, producidos por una herramienta, posiblemente realizado con un martillo. Además, el equipo forense de la Universidad Nacional de Kimbuk encontró fractura en uno de los brazos, una muestra de que el pequeño forcejeó hasta que lo lastimaron. Ya para 2006, la situación se tornó complicada, pues el gobierno de Corea del Sur impedía que casos con más de 15 años de antigüedad se pudiera comenzar un juicio en contra de un sospechoso, lo que provocó que los padres exigieran que la ley cambiara, pues el tiempo pasaba y nadie les daba la respuesta que merecían. Y una vez que la ley se modificó en 2015, se aprobó que se podía realizar cualquier tipo de investigación en un periodo de hasta 25 años, por lo que casos como el de los niños rana y similares se puede condenar a los responsables en caso de encontrarlos. Solo que con ellos no se obtuvo el resultado que todos esperaban, pues hasta la fecha nadie sabe quién fue el causante de su desaparición y muerte, por lo que los padres aún reclaman justicia y piden a los pobladores que no se olviden del caso,
pues aunque el caso permanece abierto, la investigación está detenida. En pleno 2022, se cumplen 31 años sin encontrar respuesta alguna a las distintas incógnitas a resolver. No es solo el asesino. Por ejemplo, la segunda llamada que fue recibida al periódico y que fue tomada como una broma. Señalaron que aquel hombre posiblemente era el asesino, pero decidieron no avisar a las autoridades, pues no querían condenar a alguien sin suficientes pruebas. Además, se desconoce si el asesinato ocurrió en el mismo lugar donde fueron encontrados, o si los restos fueron plantados después de que las búsquedas cesaran el número. De lo que sí estaban seguros es que les habían quitado la vida con saña, pues la forma en cómo lo habían hecho dejaba una clara referencia de lo agresivo que era. También decían que lo había realizado de esta manera, pues buscaba crear incertidumbre y dolor en las familias, y lo más cruel es que nadie podría darles una respuesta, pues durante 11 años los niños rana fueron un misterio, y a pesar de que las autoridades del país trabajaron en conjunto con sus padres y voluntarios, nadie sabía lo que les había sucedido. Y lo que les causaba más rabia era saber que todo el tiempo estuvieron cerca de ellos, ocultos en el monte, pero sin vida. Hay muchas preguntas detrás del caso, pero aún no hay alguien que confirme la cronología de los hechos, y es que al ser un acontecimiento que jamás había sucedido, hubo muchas inconsistencias y fallas. Por ejemplo, la policía no tuvo precaución, y sacaron las prendas sin guantes, así que las huellas del responsable se juntaron con las de la policía, lo que impidió que se sepa la verdad respecto a quién era el asesino, y si aún está con vida. Por otra parte, las autoridades afirmaron que su aspecto se debía a que los animales carroñeros posiblemente los habían atacado. Y por último, o al menos de lo último que investigó la policía, es que se cree que el atacante no hizo el crimen premeditado, sino que había sido un arranque de ira, pues tardó un buen tiempo para acabar con sus vidas. Algunas de las teorías que surgieron como asesinarlos para quitarles su hígado, ante una posible cura para la lepra, que habían sido secuestrados por seres de otro mundo, que uno de los padres era el causante, y la más grave, que involucraba a un grupo de militares, los cuales supuestamente habían asesinado a los niños, y posteriormente los habían sepultado en este sitio. Todas ellas fueron desechadas una a una, pues el médico forense aseguró que el disparo provenía de una escopeta, lo cual los eliminaba del caso, pues este tipo de arma no estaba en su armamento, pues la forma en cómo les habían quitado la vida, además de horrenda, lucía como la de un principiante. Pues familia, eso es todo por este día, espero que te haya gustado, y si es así, por favor regálame un like y compártelo con tus amigos y conocidos para que nuestra familia sea cada día más grande. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Familia, que pasen un excelente fin de semana, les mando un abrazo muy fuerte hasta donde estén y nos vemos en el próximo video.